Bueno, vamos a dar inicio porque hoy tenemos que terminar en tiempo y forma. El maestro tiene otro compromiso que no se puede modificar de horarios. Así que no podemos abusar de su tiempo y le vamos a pedir a todos que nos pongamos en mucha atención en esta plática. Y pues buenas tardes a todos y a los que nos están sintonizando. Muchas gracias por hacerlo. Esperemos que todos compartan esta información porque es muy relevante. Estamos ya a 11 años, ¿verdad, maestro?, de cumplir la tragedia que sucedió con los compañeros de Ayotzinapa, con estos estudiantes combativos que han sido un ejemplo para todos los mexicanos en su tenacidad, en su constancia y en su solidez. Mucha gente ni siquiera tiene idea de cuál es el papel que juegan las escuelas normales rurales, pero realmente es muy importante dar a conocerlo entre nuestros amigos, entre nuestros jóvenes, niños, nietos, que sepan por qué existen las escuelas normales rurales, dónde se formaron, cuál era el objetivo y cómo las fueron desapareciendo y cómo quedan cada vez menos. Y cómo estos chicos que viven ahí en esas escuelas rurales que todavía siguen, digamos que persistiendo en su asistencia y en el estudio de su entorno para aplicar sus conocimientos en el mismo entorno con gente de menores, los menos favorecidos en cuanto a cuestiones materiales, económicas, porque yo dudaría mucho de decir que son pobres, su pobreza no es espiritual, ni emocional, ni de vivencia, son otros los valores que los rigen, pero sin embargo necesitan para sobrevivir y por eso es que ellos salen a hacer una serie de peticiones y de recolecciones, y en ese marco fue en el que se sucedió en la tragedia de Ayotzinapa, que como todos sabemos ha llevado ya un seguimiento por diferentes gobiernos, dejando siempre insatisfechos a los deudos, a las víctimas indirectas que son los padres y los familiares. Ya muchos de ellos han desaparecido, muchos de ellos han pasado a otro, trascendieron este mundo y su deuda con la sociedad no se ha, más bien dicho, la deuda que tiene la sociedad, el gobierno en este caso con ellos, no se ha visto saldada, porque quedan todavía muchas dudas y muchos pendientes para poder hablar. Y en este sentido fue que le hemos insistido al doctor Enrique González Ruiz que nos viniera a dar una charla sobre todo en esta época significativa, y sobre todo conociendo que él ha estado escribiendo un libro respecto al tema desde hace mucho tiempo. Y eso es muy importante porque es una perspectiva diferente. Es la perspectiva de un doctor en ciencia política de la UNAM, obviamente porque el maestro tiene otros estudios y que sobre todo sus actividades también han sido dentro del margen de los derechos humanos. Fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, además también director de Derechos Humanos del posgrado de la UACM, donde yo tuve el honor de seguirlo ahí, donde lo conocí. Y bueno, ahí no solamente dejó una herencia muy, muy importante en cuanto al programa de trabajo de esa universidad, sino que enfrentó toda una lucha por sus propios derechos humanos, entonces, en la cual nosotros pues lo hemos seguido y lo hemos acompañado, porque para nosotros es una persona muy valiosa y además una gente íntegra, y por eso es que desde siempre lo hemos estado con él y nos favorece mucho con sus pláticas y con sus conocimientos. Él también fue fundador al lado de Rosario Ibarra, del Frente Nacional contra la Represión, y también fue del Frente Nacional de Abogados Democráticos, y además integró la Comisión de Intermediación para el Diálogo entre el Gobierno Federal y el EPR, el Ejército Popular Revolucionario, y representante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México. Se ha especializado muchísimo en esto, ha hecho muchas publicaciones. De hecho, cuando ustedes leen algún libro de derechos humanos en México, de la situación y de las tragedias, sobre todo que han pasado en Guerrero, muchos citan la obra del maestro, y me consta porque como yo he revisado estos libros, de repente veo ahí
en la bibliografía y sale el doctor Enriquillo. Ay, sí, me siento muy contenta porque digo, primera vez que conozco a una persona de las que yo leo que lo citen, ¿no? Entonces, bueno, el maestro ha hecho muchas publicaciones, pero no solamente eso, también él ha trabajado como activista y en ese sentido, él junto con un grupo de abogados, los de Mexicanos Unidos, hicieron un amicus curiae que les pasé yo a ustedes para que firmaran, precisamente representando tanto a organizaciones sociales mexicanas y a individuos particulares para respaldar la propuesta que había hecho de demanda del gobierno de Sudáfrica contra Netanyahu en la Corte Interamericana por el genocidio y por lo que estaba sucediendo en Palestina. Y bueno, ahorita está en ciernes otro proyecto también para quitarle a Venezuela y a Cuba todas las restricciones que se les han puesto para hacer otro amicus curiae. Allá se fue el maestro junto con el maestro Porfirio, anduvieron por allá en Suiza, ¿verdad, maestro? Y estuvieron llevando la carta que ustedes firmaron para que se hiciera válido esto y que yo espero que pues ojalá en algún momento se haga realidad, porque ya no se puede soportar lo que está pasando en Palestina, en toda la franja de Gaza. Y entonces, bueno, pues nosotros en ese sentido que le damos a nosotros, al maestro, las gracias por esas iniciativas que toma y que nos hace partícipes para poder hacer, por lo menos con un granito de arena, un cambio en la humanidad, un cambio en el sentido humano de las relaciones que puedan existir entre los hombres. Y para eso, pues lo tenemos aquí invitado y les agradeceré que le demos la bienvenida. Gracias. Gracias, me siento muy honrado con semejante presentación. Como pueden ver, pues Laurita me trata muy bien. No. Ni modo, ¿qué culpa tengo yo? Quiero dedicar mi participación en esta sesión de Brújula Metropolitana, a la que le tengo un profundo cariño y mucho respeto a su trabajo. Francamente, a lo mejor ya me hubiera cansado, no sé ustedes, yo los veo activos todos los días y me siento muy honrado de estar aquí porque es una distinción poder dirigir la palabra en este foro que tanto ha aportado a la lucha de México. Se lo quiero dedicar, esta participación, a mi amigo Sergio, el director de Radio Universidad Pueblo. Ayer, una parte de la guardia de la presidenta de la República golpeó a mi amigo Sergio Ocampo, porque Sergio se quejó de que a una parte de la prensa donde estaban ellos los metieron en una especie de corral, pusieron unas vallas ahí, porque iba a llegar la presidenta de la República y no querían que se acercaran esa parte de la prensa a la presidenta de la República. Y Sergio lo reclamó porque pues es un agente. Yo le digo, el jefe lo conocí siendo un chamaquito, hoy es el director de la radio, que es una de mis hijas. Yo tengo 5 hijos, 2 hijos grandes, cincuentones, la radio que me costó lo mismo que un hijo, y 2 hijos chiquitos, uno de 14 que hoy cumpleaños y me tengo que ir porque le van a partir un pastel a las 8 de la noche, por esa razón me voy a ir a las 7:30, me van a perdonar. Y Adrián, Guillermo, esos 2 pequeños me regaló la vida. Y entonces a Sergio Ocampo Arista le quiero dedicar esta participación con ustedes, porque no es justo que golpeen a mi amigo, porque se inconforma, porque lo encorralan. Es gente de prensa, es el corresponsal de la jornada en Guerrero. Ya despidieron a la persona que salió en el video, que lo habían lastimado. Una silla, ¿no?
Sí, espero que sí, que no se quede. Fue un golpe con la mano, yo vi el video. Espero que no se quede no, ya lo como despidieron. muchas otras cosas que han acontecido. También quiero decirles que efectivamente, como dijo Laurita, estoy escribiendo un libro, ya tengo más de un año escribiendo un libro sobre el caso Iguala Ayotzinapa. Pero todos los días me presenta sorpresas, diario, me cambia la jugada Ayotzinapa, porque Ayotzinapa es el caso de casos, es el megacaso, es el caso que va a marcar a la cuarta transformación. Ustedes me van a entender porque tienen la edad y el talento suficiente para comprender lo que les voy a decir. Es el caso de casos de la cuarta transformación Ayotzinapa. Si no lo resuelven, lo va a marcar de por vida como el 68 marcó a Luis Echeverría Álvarez. ¿Ustedes se acuerdan de Echeverría? ¿Cuántas obras hizo Echeverría? Y de su mamá también. Y de su mamá también. ¿Cuántos discursos hizo Luis Echeverría y dónde los hizo? El hombre habló en las Naciones Unidas para proponer la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Lo tengo aquí porque afortunadamente hay cosas, se me olvida el día que nací, pero hay cosas que no se me olvidan. Y Luis Echeverría es conocido por un solo hecho. Es el criminal del 2 de octubre del 68. Cuidado, compañeros de la cuarta transformación. Ayotzinapa se puede convertir en eso para su movimiento. Yo los invito a que le piensen y resuelvan el caso Iguala Ayotzinapa. Lo llamo así porque a mí me denota muy bien el tema que quiero tratarles. La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala. Si yo les digo el caso Iguala, probablemente ustedes entiendan lo de la bandera nacional, que es la cuna de la bandera. Y si les digo el caso Ayotzinapa, quizá entiendan que Lucio Cabañas estudió ahí en esa norma. Pero si les digo Iguala Ayotzinapa, van a decir la desaparición de los 43 muchachos. Por eso le llamo así. Y le llamo el megacaso porque dentro es un caso gigantesco. No solamente implica la desaparición de los 43, hoy el periódico El Sur de Guerrero, publica El Sur la reseña de un evento que ocurrió ayer en Tlachinolan, en la montaña de Guerrero, en el que participaron personajes defensores de los derechos humanos, pero uno al que le tengo especial afecto porque lo conozco hace muchos años y me ayudó en circunstancias muy difíciles para mí estando y viviendo en Guerrero, Alan García. Él es integrante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, ya tiene tiempo ahí, es un especialista de primera en materia de derechos humanos. Y ayer participó en Ayotzinapa en un foro, porque a 11 años la oscuridad y la luz, así se llamó el foro. La oscuridad y la luz a 11 años de Ayotzinapa igual. Y dijo cosas muy interesantes que quiero transmitirles. Dijo Alan García que el caso Ayotzinapa está rodeado de un pacto de silencio que ha favorecido el ocultamiento de la verdad. Y viniendo de Alan, para mí es una opinión muy seria, muy respetable. Y ese pacto de silencio le parece a él una confabulación criminal que se gestó hace 11 años. Para que nunca se aclare lo sucedido en la noche trágica del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y dijo Alan García que en este caso hay cosas
sumamente oscuras y hay cosas sumamente luminosas. Entre las cosas sumamente oscuras, habló de varias sombras, la invención de una verdad histórica que presentó Murillo Karam, pero que habían acordado antes en Palacio Nacional un grupo de personas que se reunió para decidir lo que iban a decir del caso, lo que iban a decir de la masacre y de la desaparición de los 43 estudiantes. Sombras, dijo Alan García. Entre ellos, una sombra abismal. La sombra abismal que encuentra Alan García es que la gran pregunta está sin respuesta. ¿Dónde están los jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014? No sabemos. No tenemos una versión creíble porque han inventado varias en el camino. Y nosotros no estamos convencidos que quiénes, cómo, cuándo, dónde y con qué nivel de responsabilidad. Sobran preguntas, faltan respuestas. Y aunque existen versiones oficiales, la versión oficial, la que priva, es que, pues, delincuentes de mala muerte, un grupo que se llama Guerreros Unidos, encontraron con que otro grupo de mala muerte, los rojos, se habían metido a su territorio y enojados, furiosos, decidieron desaparecerlos. Esa es la verdad oficial que priva hasta hoy. No obstante que han venido a México expertos internacionales de todas partes, compañeros de Argentina, gente sumamente especializada en temas de guerra sucia, de masacres, de desapariciones, que vinieron y aportaron para la búsqueda de la verdad. Vinieron compañeros que estuvieron en Guatemala en comisiones de verdad y justicia, participaron en el caso, estudiaron. Se conformó un grupo de expertos internacionales, el GIEI, de la Comisión Americana, del Sistema Americano de Derechos Humanos, que hizo unas aportaciones sensacionales, 6 informes, que son ya parte de la historia real de México, de la historia de la lucha en este país, 6 informes de un valor histórico, van a ser reconocidos en las escuelas, van a ser estudiados, van a ser analizados, porque los integrantes de ese grupo tuvieron el valor de decir la verdad, que nunca ha aparecido por estos lares, una verdad que todavía nosotros andamos buscando. Y también ha ocurrido que hay luz en el caso, igual a Ayotzinapa, megacaso le llamo yo, o caso de casos, porque dentro tiene otros casos que ahorita nomás me voy a ocupar de uno, pero en mi libro me ocupo de algunos más. ¿Por qué no he terminado el bendito libro? Porque se me mueve todos los días. Hoy en el sur aparece la reseña de lo que dijo Alan García y otros compañeros que participaron en ese foro ayer, y todos diciendo que no hay verdad y no hay justicia. Los dos grandes temas de derechos humanos, la verdad y la justicia. También se habla de reparación del daño y garantías de no repetición, pero a mi entender el núcleo de los dos grandes temas de derechos humanos es la verdad y la justicia. Y encontraron los compañeros en ese foro de ayer, que se publica hoy en el periódico El Sur, que por fortuna lo pude leer antes de venir con ustedes, y veo que el tema está vivo.
tengo un poco de temor de que mi libro sobre el caso sufra lo mismo que está sufriendo todo el libro en este planeta. Tengo el temor de que el libro sea un animal en extinción, porque nos hemos vuelto celulodependientes. Nuestro problema ahora ya no es dónde y cuándo encontrar información. Aquí está todo, señores. Todo lo que quieran saber de todo lo que quieran está en los medios electrónicos de información. Me temo que un día el libro será como uno de esos valores históricos que tendremos y que digamos, hubo una cosa que se llamó libro, que cargaba uno en una maleta que se llamaba mi portafolio, y que nuestros hijos y nuestros descendientes van a vivir con estos maravillosos aparatitos que tanto han aportado a la historia de la humanidad. Hace un rato comentaba con mi amigo Atenógenes y con el compañero, pues esto permitió que una elección que ganamos fuera reconocida como un triunfo. Esto fue. Sin esto, nos hubieran hecho lo mismo de siempre en 2018. Fraude. Teníamos un sistema experto en fraude electoral. Todo el mundo lo consultaba. Venían expertos fraudulentos de otros países a tomar clase con los fraudulentos del PRI gobierno de aquí. Me temo que entonces mi libro vaya a ser ya parte de la historia de uno de esos animalitos en extinción como los dinosaurios que dicen que existieron, que creemos que existieron porque lo dice la ciencia, pero que nunca hemos visto uno. Se fueron con los cometas que dicen que llegaron. Bueno, ¿qué quiero decirles del caso Iguala Ayotzinapa? Primero, decirles qué creo que fue lo que ocurrió, qué sucedió de las 9:30 de la noche del 26 a las 5 de la mañana del 27 de septiembre de 2014. ¿Qué sucedió? ¿Por qué ese caso impacta tanto? ¿Por qué no se va a borrar de la historia nacional nunca si no lo resuelve? Como no se borró lo del 2 de octubre, cada día crece la importancia del 2 de octubre. Ocurrió que un grupo de muchachos recién ingresados a la Normal Rural de Ayotzinapa, 100 muchachos se habían venido de primer año, dirigidos por muchachos de otros niveles más avanzados, que venían entre ellos dirigiendo el operativo, pero se había decidido que fueran de nuevo ingreso para que tuvieran una prueba y dieran muestra de que sabían servir a la causa del normalismo, que ya tiene años en lucha, ya tiene décadas en lucha. Habían decidido, por acuerdo de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, tomar camiones para trasladar personas a la manifestación que se haría en México el 2 de octubre siguiente. A eso venían los muchachos. Y había un pacto no escrito, pero muy vigente, muy real, más que muchos pactos escritos, entre los camioneros de la zona de Guerrero y de otros lugares donde hay normalistas y los estudiantes. Había un acuerdo muy real, muy válido, muy eficaz. Nomás no manejes tú, les decían a los muchachos, porque me descompones el camión. Y entonces se llevaban, le pedían al chofer, ayúdanos, tú nos llevas. Ese era el trato. Trataron de llegar a Chilpancingo, porque está más cerquita de Tixla, donde está Ayotzinapa. Está a 30 kilómetros, 20 y tantos kilómetros.
trataron de tomar ahí camiones, llevaban 2 ya que tenían ellos antes en las instalaciones de la Normal, y querían tomar otros 3, pero no los dejaron llegar ahí. Primera señal de que algo estaba preparado. Como no los dejaron entrar, había vigilancia policíaca por todos lados, se dirigieron a Iguala por el cañón del Sopilote y llegaron a la caseta de la carretera que va de México a Acapulco, a la caseta de Iguala. Ahí tomaron otros 3 camiones. Para su mala suerte, uno de los camiones formaba parte de un negocio turbio que existía entre los empresarios camioneros de Iguala, que era transportar droga de Iguala a Chicago. Era una corrida Iguala a Chicago. Ese fue el pretexto del Estado para decir fue pleito entre bandas. Le dieron un argumento que originalmente pareció válido. Se andan peleando por el mercado de las drogas, si se matan entre ellos los delincuentes, como que no. Tuvo cierta credibilidad la primera versión que inventó el gobierno. Cuando ya habían tomado 3 camiones más, se dirigían ya hacia la carretera, hacia la salida de Iguala a Chilpancingo y a Tixla, donde iban a dejar los camiones, y en una zona de Iguala donde se encuentran las instalaciones del Poder Judicial del Estado. Es importante el dato porque ahí filmaron todo y esas cámaras desaparecieron. Está presa la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero porque a ella sí le cobraron haber desaparecido las cámaras. Ahí en ese lugar, policías de Iguala, de la policía municipal, balearon a los muchachos, primero al aire, después a los camiones, y ahí ocurrieron uno de los primeros hechos horrendos de este caso. Uno de los más bravitos estudiantes, como eran de primero, bravitos, fue y se enfrentó a los policías y se los ejecutó, se los sonó, a pesar de que ellos estaban armados y él no. Y entonces le echaron un montón los demás. A él sí lo mataron ahí. Le quitaron el rostro, así. Lo desollaron, se llama, creo que eso. Le quitaron el rostro. Y ese es el primer muerto en el caso Iguala Ayotzinapa. 7 ataques hubo, los voy a sintetizar porque me llevaría el libro entero, pero va a estar, ustedes lo van a poder leer. 7 ataques hubo en diferentes puntos y el dato más relevante hoy es que entre los que andaban corriendo, porque los muchachos corrieron aterrorizados porque los estaban balaceando y habían matado a uno ahí en presencia de ellos, andaban aterrorizados corriendo, subiéndose a los cerros ahí, metiéndose a las casas. Hubo gente con el alma buena que se la jugó y los dejó entrar y les salvó la vida a algunos de ellos. Ocurrió entonces que a 17 de ellos los llevaron a la delegación municipal de Iguala. Ahí llegó un soldado y dijo, estos déjanos ir, todos se van. Salieron los 17 y no se volvió a saber de ellos. Son parte de los desaparecidos.
ese lugar debió haberse registrado que entraron 17 muchachos, pero no aparecen registros, o cuando vemos no los hemos visto nosotros porque no hay acceso a los expedientes que ha formado. Uno sabe que cuando no le quieren mostrar, no le quieren mostrar, ¿no? Entonces, 7 ataques en distintos puntos, incluso en un hospital. Cuando hirieron a alguno más, cuando los golpeaban, ellos corrieron a un hospital y ahí hubo cositas feas porque hasta unos médicos se negaron a darles atención médica. Y yo no los critico a los médicos, no me gusta que les haya negado el servicio, me duele muchísimo, pero el miedo es terrible. Imagínense ver muertos y ver balazos y ver policías y ver gente en movimiento. Pues los médicos deben haberse atemorizado horriblemente y algunos les negaron atención a los muchachos. El hecho es que ocurrió que la mayor parte de los estudiantes fueron entregados al grupo delincuencial Guerreros Unidos, que era el dueño de la zona, el que mandaba en la zona, y que intervinieron los siguientes cuerpos armados en contra de 100 muchachos en 5 autobuses, repartidos en 5 autobuses, ningún muchacho armado de nada. Intervinieron 5 policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, que es la tierra de los Figueroa, y mandan los Figueroa desde principios del siglo. Siempre han mandado ahí los Figueroa, Tepecuacuilco y Tasco, unos del PRI y otros del PAN, que en ese momento estaban peleadísimos porque había elecciones. Ya ven que cuando se reparten puestos las cosas se ponen muy feas. 5. La Policía Estatal de Guerrero, la Policía Federal, que tenía presencia permanente en la zona porque había habido hacía poquito tiempo y todavía estaba un poco vigente un operativo Guerrero, se llamó, para pacificar cosas en el estado. Intervino la Marina, intervino el Ejército e intervino Guerreros Unidos, un grupo delincuencial, y presuntamente habría intervenido el grupo Los Rojos. Eso yo lo pongo en duda porque fue una invención del Estado para justificar los hechos. Pero suponiendo, sin conceder que hubiera participado, todos estos grupos obedecieron las órdenes. ¿Quién dictó unas órdenes que obedecerían todos esos grupos? Pues debe haber sido alguien muy poderoso, señores. Alguien al que todos identificaron, no, pues este sí manda, yo sí le obedezco. Sobre todo porque las órdenes eran, los van a desaparecer. Es la orden más terrible que le pueden dar a un ser humano, más fea que si le dicen mátalo. Los vas a desaparecer. Esas fueron las órdenes. Todos esos cuerpos las obedecieron porque provinieron, según mi hipótesis, de quien estaba controlando el C4, que es el Servicio de Inteligencia Municipal, y que no era otro que el secretario de la Defensa Nacional, que debe haber tenido el teléfono rojo, como yo tengo este rojo aquí, a la mano para decir, señor, estamos haciendo esto, ya detuvimos a tantos, señor, estamos deteniendo, supongo, ¿verdad? Porque así funciona el poder. Supongo que tenía el teléfono rojo ahí y él controlaba todo el escenario en todo el estado, en todo momento, y él era el que decía, este se va, este se queda, estos déjenlos ir, a estos no. El hecho es que
En esa ocasión desaparecieron 43 seres humanos, murieron algunos otros. Una señora que pasaba por ahí en un taxi, desgraciadamente le tocó morir. Unos estudiantes, muchachillos que habían ido a jugar fútbol al estadio de Iguala, eran de los Avispones de Chilpancingo, y que ya se iban a su tierra y pasaron por el lugar y les tocó. Ahí mataron al entrenador, mataron a alguien más de estos muchachos. De modo que el hecho tuvo una dimensión enorme y tuvo la característica que tienen hoy los hechos. Pues prácticamente todos lo vimos, todos los mexicanos, en vivo y en directo, aunque no hubiéramos estado ahí. Lo supimos, lo vivimos. Todo el mundo supo, oye, que están balaceando muchachos en Iguala, todos. ¿Por qué? Pues porque todos andamos dependiendo del mugrerito este que cargamos, perdón, del aparatito este que cargamos. Nos enteramos. Casi fue como si nos lo hubieran proyectado en una sala, como aquí, ¿verdad? Nos enteramos de detalles y demás. Había ocurrido antes una reunión en Los Pinos donde se acordó cuál iba a ser la versión oficial de los hechos. La versión oficial era que los rojos se habían querido meter a disputar la plaza con Guerreros Unidos y que Guerreros Unidos había dicho, estos no pasan aquí. Y había decidido acabar con todos, porque esos estaban infiltrados por Guerreros Unidos, esos estudiantes, digo por los rojos, perdón, que entre los estudiantes había parte de los rojos, gente de los rojos. Esa fue la versión oficial que circuló, que defendió cuando estaba tan cansado el entonces Procurador General de la República, Murillo Karam. A lo mejor ustedes lo vieron como yo lo vi en la tele. Es muy probable que ustedes lo hayan visto también, que ya me cansé. Después explicó que no se cansó por la conferencia, sino que ya tenía varios días sin dormir, o durmiendo apenas por las circunstancias del caso. Esos son los hechos acontecidos en Iguala, en Ayotzinapa, en lo que yo llamo la noche trágica del 26 y 27 de septiembre del 2014. Esa misma noche, en el basurero de Cocula, algunos de los estudiantes fueron muertos por parte de sicarios de la delincuencia organizada. Sus cuerpos fueron quemados, incinerados, ahí mismo. Ahí se descubrieron después huesitos, algunos restitos, algunas cosas que sobraron de cuando los quemaron, de cuando los incineraron. Llegó el que dirigía todo el operativo, Tomás Herón. Él era el que materialmente dirigía los hechos ahí, en vivo, él personalmente. Recogieron las cenizas en bolsas negras, estas de basura, las amarraron y las llevaron al río San Juan, que estaba ahí cerquita, y tiraron parte. Pero no fueron los 43, porque como se dispersaron y corrieron por todas partes, y les dije que hubo 7 ataques en varios lugares, entonces eso implica que algunos sí fueron incinerados y sus cuerpos terminaron hechos cenizas, pero otros fueron liquidados después y de otras maneras. Esos son
de los que no hay explicación ninguna. Está escrito, pues hay muchas versiones en el libro, trato de decir dónde quedaron unos y dónde quedaron otros. Sería muy largo explicarlo ahora, pero eso fue lo que ocurrió. Llamaron, los muchachos traían celular como nosotros, llamaron a su casa, nos están matando, nos están balaceando, llamaron a la normal, se vino una comisión de muchachos, también a ellos los atacaron, a los que vinieron, pero ya había prensa, ya había gente ahí distinta, y ya no fue el ataque como fueron los otros 7 directos a los muchachos, ya fue de otras características, de menor furia. Una cosa que yo noté en la investigación que hice fue que se trató de un crimen de odio, porque los policías de distintas corporaciones, unos del PRI y otros del PAN, pues no, que estaban muy peleados ahí por las elecciones, el PRI y el PAN, no estaban tan peleados. Y luego vino de Huitzuco, la policía del mero cacique de Guerrero, de Rubén Figueroa. Y Rubén Figueroa Alcocer, ya no vivía Figueroa, era Rubén Figueroa Alcocer. Todo esto entonces deja muy claro para mí que se trató de un crimen de odio, porque los policías los trataban con mucho odio. ¿Por qué le arrancaron la cara al muchacho? Y les decían los ayotzinapos. Es que son los ayotzinapos, decían. Una expresión así sumamente despectiva, como decir, pues es que son lo peor de lo peor, ¿verdad? Es justo que los matemos y los desollemos y los quememos y los tiremos al río. Como dice Trump de los palestinos, perdónenme el paréntesis, más o menos es lo que dice, o su secretario de Defensa, o el de Hacienda, o sus funcionarios todos de Trump, dicen más o menos los ayotzinapos, les dijeron a los muchachos. El librito va a salir, tristeando y toda la cosa, pero va a salir. Tristeando porque de repente me sacan de onda cosas nuevas que acontecen. Les voy a decir una que tiene que ver con nosotros, pues. Hay una publicación que es muy nueva, de Los Ángeles Preses, Ayotzinapa, una operación de exterminio del Estado. Y está en internet, lo pueden conseguir. E involucra a Harfuch, a García Harfuch. Y otra publicación llamada El Tlacolol, García Harfuch en la encrucijada del caso Ayotzinapa. Es el caso de casos. Adentro trae muchos casos. El pagador, ya saben que entre la delincuencia está el que hace y el que paga. Y a veces, si eres del grupo, te dicen, oye, bueno, te tocó ser el pagador. Pues ni modo, aguanto vara porque pues andamos en esto, pues a mí me tocó pagar. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, hay muchos casos, se me viene a la cabeza. Existe la figura del pagador, el pagador es Murillo Karam. Ese sí está preso. Es el único de nivel alto al que han tocado. El único. A nadie más. Ninguno. ¿Abarca? ¿Qué pasó con Abarca? Abarca, pero era presidente municipal y era del PRD. Era de la oposición en ese momento. No era de la clase política dominante.
¿Me explico? Por eso me extraña que el presidente municipal de Cocula también haya ido a echar bala ese día con su gente, porque él era del PRI. ¿Qué necesidad tenía de irse a juntar con el Abarca, ese que además estaba casado con una mujer claramente identificada como parte de la delincuencia organizada? ¿Cómo te explicas eso? Alguien muy poderoso daba las órdenes, alguien al que sí hay que hacerle caso, aunque sean órdenes monstruosas. ¿Me explico? La relevancia del caso. Lo que he encontrado que no va a desaparecer de la historia de México. Dicen que García Harfush participó en la reunión que hizo Peña Nieto 2 días antes en Palacio Nacional, que hizo 2 reuniones en Palacio Nacional, donde dijeron lo que iba a decir Murillo Karam. Lo decidieron. Ahí estuvo la Marina, estuvo el Ejército, estuvo gobierno del Estado de Guerrero, está documentado quienes estuvieron en 2 reuniones en Palacio Nacional. Ahí fue donde se diseñó la versión oficial del gobierno respecto al caso. Caso de casos. Dentro trae muchas implicaciones. Voy a poner otro ejemplo. La mayoría de los capturados han sido gente de la delincuencia organizada. Cientos de Guerreros Unidos. Yo creo que ya ni existe Guerreros Unidos porque se llevaron a la cárcel como a 100 y muchos andan huidos en Estados Unidos. Ahí están pidiendo su extradición. La presidenta acaba de pedir la extradición de 2 fulanos que eran de Guerreros Unidos y que viven en Estados Unidos allá protegidos por los gringos o refugiados allá en Estados Unidos. Ese tema es extremadamente complejo y delicado porque el núcleo de personas que decidió la estrategia que se ha seguido en el caso, casi todo sigue funcionando, operando. Algunos ya no. La mayoría de los capturados eran de Guerreros Unidos, delincuentes. El pagador siempre es alguien de abajo. El pagador. Les tocó pagar a los Guerreros Unidos. Y les dieron una salida. Los torturaron. Y se documentó la tortura porque se les aplicó el protocolo de Estambul y salió casi la mayoría de los torturados. No está sospechoso ese caso. ¿No será bonito investigar exactamente qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Quién les ordenó que los torturaran? Porque ya está la mayoría en libertad. Pobrecitos fueron torturados. Ninguna declaración es válida si fue obtenida. Tú sabes, mi abogado. Se anula la declaración. Les anularon la confesión. Todos habían confesado. Porque todos firmaron lo que les pusieron enfrente. Yo digo que sin ver, pero bueno. Todos firmaron. Todos se declararon culpables. Pero la mayoría salió porque fueron torturados. Caso de casos. Y hay más. Ahí les platicaría si hubiera más tiempo. Porque quiero terminar de redondear mi planteamiento. Hay luces, dijo mi amigo Alan García en el caso. ¿Y quiénes son las luces de este tema? Las que siempre son luces en situaciones como esta. Las madres y padres de las víctimas. ¿Quién sostiene la lucha en la Argentina de la dictadura de Videla? Las madres y padres de Plaza de Mayo. Esas son las luces en este tipo de casos. Las madres se siguen reuniendo, están por hacer el próximo 26 un acto público en el que van a exponer sus demandas. Ellas tienen una serie de demandas muy claritas,
5 demandas le hacen a la presidenta de la República. Ahí están en internet también, 5 demandas. Acláranos dónde están los 800 folios que está escondiendo la Secretaría de la Defensa Nacional. 800 páginas de información que no aparecen en el expediente. ¿Por qué no aparecen en el expediente? ¿Qué dirán esas 800 páginas? Algo han de decir que alguien no quiere que se sepa. Demanda número 1, que no aparecen en el expediente. Y entonces le dicen también las madres y padres de los desaparecidos a la presidencia: bueno, pues sigue las líneas de investigación que te dio el GIEI, el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agota las líneas de investigación. No, probablemente no sea cierto lo que dice el GIEI, vamos a pensar, pero dan una línea de investigación válida que procesalmente se debe agotar. ¿Por qué no se agotan las líneas de investigación del GIEI? ¿Y por qué salió el GIEI como si hubiera hecho un mal en México? Así como de noche, ¿verdad? Nadie supo dónde están, ¿no? Cuando vino a prestar un servicio, es un grupo de expertos independiente, no, solamente hay una funcionaria en el estado de Colombia, o creo que una en Guatemala, pero 3 personas del GIEI, de los 5 del GIEI, son gente de a pie como nosotros, que defendemos derechos humanos porque queremos defender derechos humanos, sin cargos oficiales. Entonces le dicen las madres: sigue las líneas de investigación del GIEI. Y lo que te dice la comisión, la COBAJ, la Comisión para los Derechos Humanos, desde el principio, el mecanismo para nombrar a esa comisión a mí no me pareció adecuado, porque la hicieron depender de la Secretaría de Gobernación. No me pareció, pero un buen comportamiento de ellos, a fin de cuentas. Ahí anda todavía el compañero de Tlachinolan, ¿Vidulfo? No, el dirigente, el director. Ahorita nos acordamos. Ahí anda. Ayer estuvo en este foro que les digo de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Tlachinolan sigue trabajando, haciendo su tarea. Y entonces las madres y los padres, que son la luz en el caso, los que van a mantener el foco encendido. Nunca una madre olvida a sus hijos, jamás, de los jamases, nunca. Ellos van a mantener el foco encendido. Por eso el caso se tiene que resolver, no puede quedar así. Y se necesitan 2 cosas, diré para cerrar mi intervención y luego que ustedes intervengan y platiquemos. 2 cosas que, a mi entender, son importantes como los pendientes. Aparte de hacerle caso a las madres y los padres, hay que considerar que este tipo de asuntos que produjeron un daño importante a la credibilidad, producen un daño importante a la credibilidad de los gobiernos. Son casos que se registran y permanecen y van formando el acumulado social que genera otros movimientos. Los movimientos no solo son el dato que los hace estallar, son un acumulado de fuerza de mucho tiempo. Ustedes lo saben, uno hace una cosa y otra y otra y otra, y un día algo te sale bien y ¡pum! Parece que eso fue lo único. No, pues es que te costó un tiempo hacerlo. Así son las luchas sociales. Son un acumulado de fuerzas, unos hechos se ganan, otros se pierden, a veces nos golpean, a veces salimos adelante. Eso es lo que normalmente
ocurre, bueno, pues tomando esto así, el caso pues será determinante para que la izquierda profunda, la que puede hacer planteamientos más de fondo que los que a veces hacen los compañeros de Morena. Yo respeto mucho a Morena, volvería a votar por Morena si hoy hicieran elecciones. Con eso les digo todo, no tengo el menor problema. Pero nosotros tenemos algunas ideas que van más allá de los planteamientos de Morena, ¿no? Nosotros creemos, por ejemplo, que las comisiones de la verdad no deben depender del gobierno. Cuando yo estuve en la Comisión de la Verdad de Guerrero, a nosotros nos nombró el Congreso del Estado, que es impersonal. No dependo del procurador, no dependo del secretario, dependo del Congreso. Son muchos y es más fácil evadir la consigna, ¿no? Porque siempre viene la idea de controlarlo. El Estado siempre tiene la idea de controlar todo, pues es su tarea, controlar, ordenar, sistematizar, que es su tarea. Entonces, que ese tipo de comisiones no participen, no dependan directamente de instancias gubernamentales, sino que tengan un rango de representatividad, porque su propuesta provenga de organismos de la sociedad civil, como a nosotros nos propusieron en Guerrero las madres de los desaparecidos de Guerrero, y por eso aceptamos formar parte de la comisión que después validó el Congreso. La propuesta vino de abajo. Bueno, pues eso mismo debe hacerse ahora en estos casos. Hay que mantener abierto el caso y hay que dar resultados. Se necesita dar resultados y los resultados van a tocar gente, pues sí, como ya se tocó el caso de el ahora presidente del Senado, ¿no? El gobernador de Campeche. Ya ocurrió. A veces se toca a alguien que no quieren que se toque, pero si tenía como funcionario al dirigente de la barredora, si era su gente de confianza en materia de seguridad, Adán Augusto. Adán Augusto, pues hay dos opciones: o sabía o no sabía. Si sabía, es parte de. Y si no sabía, qué inútil era el hombre. Cornistos. En serio, ¿no? Pues, ¿qué más puede uno decir? Pues, ¿cómo me voy a hacer tonto yo a mis años? ¿Cómo voy a negar la verdad? No, ya estoy grandecito para esas cosas. No. O sabía o no sabía. Así sucede en este tipo de asuntos. O sabemos o no sabemos lo que ocurrió en Iguala y Ayotzinapa. Tenemos que saber la verdad. Y la verdad va a ser dolorosa. La verdad va a ser dolorosa. Y lo otro es la justicia. Verdad y justicia van juntos y de la mano. Hay que sancionar a la gente, porque yo tengo la experiencia de vida de que el impune se vuelve cínico y lo vuelve a hacer. Pues no me pasó nada, pues lo hago de nuevo. ¿Pues qué? No, así no funciona la vida, y menos en asuntos de esta importancia para la vida de la nación y de las mexicanas y los mexicanos. Tiene que resultar así. Mi libro, ya, si sale, se va a llamar el megacaso Iguala Ayotzinapa, necesidad de verdad y justicia. Yo sé que en derecho internacional también existe la reparación del daño y las garantías de no repetición, pero no me quiero ocupar de eso. Honestamente me cuesta mucho trabajo hablar de reparación del daño en un caso así como le repara un hijo a una mamá. Siempre algo va a andar colgando. Mejor prefiero no tocar
Otras personas que tengan más vocación que yo para esos temas, pues que lo hagan, pero yo prefiero quedarme en la verdad y la justicia. Pues en esas algo les agradezco mucho su gentileza y todo lo que quieran decir, con mucho gusto lo vemos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Memo, por favor, si te acercas para que el micrófono para que se escuche, por favor. Sí, maestro, tengo algunas preguntas. Deme su nombre. Guillermo Aguirre, Sí, Guillermo. de aquí de la calle Avento, pues. Es desde que me enteré del asunto, este problema, que venían al 2 de octubre, a la marcha del 2 de octubre, siempre pensé, porque es desde el 27 de septiembre, 5 días antes, cuando es gente pobre, no tiene para, ahora sí que para los viáticos, ¿por qué se adelantaron tanto? Porque podían haberse venido la misma mañana y llegan en la tarde aquí a la marcha, un día antes. Esa es una duda que siempre tengo. La otra es, ¿por qué hicieron ese fenomenal tragedia cuando yo creo que podían haber agarrado a los muchachos en el momento del camión una redada y se acabó para no haber... La otra, hasta dónde, si era asunto local, era la policía. ¿En qué momento entró el ejército? ¿O por qué instrucciones? Como dice, superiores, ya estaba orquestado. Pero pues a mí me parece todo eso gigantesco como para no haberlo parado antes. Y la otra, yo sigo pensando que esto puede pasar como en muchos casos de la historia. Lo enterraron no a 3 metros, como se entierran, a 10 metros le echaron basura, cascajo, mierda de todas las instituciones que han intervenido y va a estar difícil aclararlo. Yo sí me veo negativo, porque ¿qué pasó con Medusa Carranza, con Pancho Villa, el 2 de octubre, el 6 de junio? No se ha aclarado nada. Y entre más pase el tiempo, peor. Y la otra, a algunos le van a mover ya. ¿Por qué? Porque Harfuch estuvo allá, participó en el cargo que tenía, y entonces es el consentido de Claudia, es presidenciable. Entonces por ahí yo pienso que la cosa va a estar detenida y más tiempo, y quién sabe si lo lleguemos a ver. Creo que es todo. Gracias. ¿Prefieren que conteste de una vez o...? Como tú, como te sea más fácil. A ver, entonces pasa. Sí, me Javier. Sale. Un punto que para mí me parece importante es Tu nombre, hermano. Jesús. Jesús. Gracias. En una de las mañaneras de San Andrés Manuel, él declaró que le había pedido a los gringos la información que habían tenido de esos días allí en Guerrero. Yo supongo, en la parte técnica, de que el sistema de satélites que tienen los gringos pueden captar muchísimas imágenes de todo lo que es el territorio nacional. Lo tienen y tienen una resolución extraordinariamente buena. Entonces, todo lo que pasó esos días tuvo que haber sido grabado, porque todo lo que aparece en cualquier lugar está grabado por los gringos. Y el expediente teóricamente lo entregaron. Pero si entregaron una versión, como sucedió cuando pidió lo de Cienfuegos, que estuvo lleno de baches, pues entonces no sirve de nada. La pregunta sería, dentro de la comisión, tú o los del GIEI pudieron revisar con cierta minuciosidad ese reporte, estos expedientes, esa información que mandaron los gringos. Después tengo perdón. ¿Sabes? Para que los apunte y las seguido. Sigue Francisco, perdón, sigue No, Javier. Gerardo. No, soy Víctor. Víctor. Sí. Al 8. Así es. Así que puedo calificar esto. Bueno, primero la pregunta a usted, ¿quién piensa que fue el responsable?
con toda la investigación. ¿Qué pienso que fue quién? ¿Usted qué piensa quién fue el responsable después de toda la investigación que ha hecho? Segunda, la información que habla usted de Los Ángeles Press es de Guadalupe Lizárraga. Sí, sí. Ah, ok. He leído algo de esto, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, que uno de los autobuses fue en la estación de autobuses allá en Iguala y que los jóvenes habían ido porque se habían comunicado que los tenían ahí y que uno de esos autobuses traía droga, ¿sí? Y que más o menos eso fue lo que disparó, porque sospechaban de que fueran de otro, de estos personajes de la droga, ¿no? El caso es difícil, nosotros, el vulgo, pues al menos yo pienso que fue el ejército. Sí, porque, ¿y quién dio la orden? Pues hay que pensar que siempre se decía que nada se movía sin la palabra del preciso. Sí. ¿Cómo fue en el 68, no? Que le achacan a Echeverría, pero ¿quién dio la orden? Sí, la orden pues, vino de Díaz Ordaz. Pues, alguien quiere lavar la cara a Díaz Ordaz. Y este ejecutó, simple y sencillamente. El Harfuch, pues él ha dicho que no estaba ahí, que andaba creo que por Guadalajara. ¿Sí? Pero, Michoacán, dijo. Michoacán, algo así. Pero bueno, que Cayo otorga si es que sabe. ¿Sí? Entonces, hay muchas dudas todavía, no aclaradas. Ojalá usted llegara a una conclusión, porque ha habido investigaciones como estos de el argentino, el guatemalteco, de la organización internacional, y hay por ahí otro que se me va el nombre, que lo corrieron de gobernación, creo, ¿no? Sí, sí, que era el que confiaban los padres de Ayotzinapa, y que por fin, a lo último, lo despidieron de su puesto. El fiscal especial. El fiscal especial, exacto. Entonces, y por ahí anda uno en Israel, protegido por el gobierno de Israel, que se ha pedido y que pues que no viene para acá, ¿no? Este personaje. Y por otro lado, pues no se cree que hayan sido incinerados en el lugar en este río, porque los primeros días salió precisamente de un científico universitario que decía que era imposible que los hubieran quemado ahí, porque si hubiera sido ahí, se hubiera quemado parte del bosque, cuestión que no sucedió, ¿sí? Y también la sospecha de que ahí no fue. Ahí fueron a dejar unos huesitos, que después en Suiza, de donde fue, Ginebra, descubrieron que eran de seres humanos. Entonces, está complejo. Y ojalá la presidenta pueda resolver algo de verdad y pues quien tenga que ser el responsable que pague esas muertes. Si no, Morena, como usted dice, y así es, y así será, vamos a cargar con esa situación de sombra, ¿no? Y eso es lo que no queremos. La gente de abajo, los que votamos, los que queremos un cambio, etc., como usted, no queremos eso, ¿sí? Entonces, pues, yo, a la presidenta, pues ojalá tenga las agallas, que yo sí creo que las tenga, para resolver este caso, porque los padres están perdiendo la confianza en ella, ya que les dice sí, les dice no, vengan aquí, vengan allá, pero no hay nada en concreto. Gracias.
No, hay más, ¿no? Maestro, ¿cómo está? Acuérdense que el Javier maestro Pineda. se tiene que ir el maestro rápido, por eso. Sí, ya. Dale, dale. Sí. Bueno, yo lo que creo, Tu nombre, dame. Javier Pineda, sí, que hay que empezar a destrabar todos estos problemas porque sí es un megacaso, pero ahí hay que considerar varias cosas, profesor. Primero, dicen que era muy brillante Carlos Montemayor. Yo no creo que más que usted, pero dicen que era muy brillante. Y en su libro de Guerra en el Paraíso, Carlos Montemayor mencionaba que la guerra sucia que inició por ahí del 72-74 terminó muy pronto, Fabián. Y que fue porque el 88% de los que eran guerrilleros, pues en realidad eran policías. Y 12% eran legítimos guerrilleros y por eso los acabaron en un santiamén, ¿no? Entonces, creo que desde siempre todo este caso de casos, que sí está, me parece bien que está así titulado, tiene que ver que, primero, hay que ver la cuestión jurídica, y la jurídica hay dos conceptos muy importantes. Uno que es la litis, ¿cuál es el punto concreto y perfecto de dónde está el problema? Ese es donde está la controversia, y esa controversia es en dónde están los desaparecidos, ¿no? Y entonces, bueno, comento, en aquellos tiempos estaba el PRD y a nosotros nos enviaron a que acompañáramos a una constructora porque iban a construir un puente ahí por el río Balsas. Nosotros fuimos de ahí para operar algunas cosas y entonces dijimos, y acompañamos a los ingenieros por la sierra para que sacaran el maíz hasta los pueblos. Y entonces, no, pues por aquí yo creo que se ve bien, ¿cómo ves? No, sí está bien. Y de los pueblos nos decían, ahí no se puede meter, no, es que por aquí queda bien el camino, no, usted se va por aquí nadie se puede desviar, porque sabemos que todo está controlado desde siempre. Recuerden que todo esto sucedió cuando estaba en el poderío del PRI, estaba Peña Nieto, ¿no? Entonces, ellos son los expertos en las desapariciones. Si tiene aparte con esto, lo metemos con que tienen malos abogados, yo creo que si hubiera ahí estado Lamberto González Ruiz y Pilar Noriega como abogados, indudablemente hubieran podido resolver, pero ponen unos abogados así que eran completamente X, que así se quedó la cosa. Y luego la otra situación es que ponen como operadores al famosísimo que le dio la corona del partido a los chuchos, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas dijo, no, yo voy a hacer un examen exhaustivo de las 80 millones de llamadas que me mandaron en las sábanas de Telmex. Y el IMSS, pues es que los pusieron a trabajar. En realidad es una pérdida de tiempo. Pero él no es abogado. Alejandro Encinas es lo que dijo el padre Solalinde. Fueron los dos a ver a Andrés Manuel y ya sale el padre casi llorando, el padre Solalinde, que yo lo conocí y me cayó muy bien. Pero es un santo ese señor. Y un santo ateo. Y entonces le dicen, ¿y qué le pareció? ¿De qué? ¿Cómo estuvo la reunión? Dice, Alejandro Encinas es un inútil, le dijo. Entonces Andrés Manuel lo llamó en la tarde otra vez y dijo, retráctate porque no puedes decir eso de Alejandro, ¿no? La luz muy brillante que yo encuentro en este caso de casos es la que dijo Andrés Manuel. Él dijo, cuando nosotros lleguemos le vamos a dar impunidad a todos con tal de que canten. Pero eso se hizo extensivo a todos los delincuentes, a todos los criminales de baja estofa y monta. Pero no se le hicieron a quien efectivamente llevó a cabo la desaparición. ¿Quién puede desaparecer así? Mucha gente. Pero como todo está controlado políticamente, porque es una cuestión de carácter de drogas y de todo, ahí toda esa zona es criminal. Entonces, se me fue bueno, entonces, creo yo que si vamos a la luz que decía era lo de Andrés Manuel. Él dijo, vamos a darle impunidad a todos. Entonces hay que Claudia retome el caso en relación a que todo ese grupo de a quienes les ordenaron de los soldados, porque solamente la opacidad se puede mantener si son soldados, no con los criminales. No, los otros son unas gentes que van por el dinero, pero los que estaban acatando todo eran los soldados. Y acuérdense que en el paraíso estaba lo de los vuelos de la muerte, que eran los ocurridos en los 70s.
Entonces creo que ha habido errores, Andrés Manuel casi le pegaba, pero no les propuso la impunidad a todo este grupo. Claudia lo puede hacer, a todo ese grupo de militares que operó, por eso lo de Adán Augusto ahorita ya está aflojando al ejército, a gobernadores y así. Puede haber alguna esperanza, pero con Claudia yo no le veo patas para gallo, la verdad. Y nada más me acuerdo, profe, que nosotros estuvimos en el 2014, hicimos ahí un congreso de organizaciones populares y llegaron como unas 1000 personas. Y entonces todos los de primer año nos atendieron, nos recibieron de los carros, todos llegaban con una escoba y decían nosotros los vamos a atender. Ellos nos daban el salón de clase, donde nos íbamos a quedar, ahí en los salones de clase. Iban tempranito a las 6:30, 7, porque bueno, ya es la hora del desayuno, ya es la hora de la comida y así. Y yo lo conté, vine y lo conté aquí en una reunión así, y entonces les dije, no, y estos eran puros así, todos así como cortados. Tenían 17, 18 años, morenitos, su casquete corto, y así increíble, o sea. Entonces lo conté así, y después en otra reunión me dijo a un señor, me dijo, oye, fíjate que de lo que contaste, yo hice un poema, ¿no? Y entonces ahí ya se echó un poema, yo conté bien poquito y él se echó un poema grande, ¿no? Es un compañero que ya no lo he visto, pero siempre anda en reuniones populares y les hizo un poema, o sea, todas las actividades que hicieron los de Ayotzinapa. Y no, ha estado genial todo esto, pero sí hay errores. Claudia yo la veo muy difícil. Dentro de las luces no le veo tantas luces a las madres no pueden decir que el YEI, porque ellas no son expertas, hablan de lo que escuchan, no saben, los del YEI tampoco, o sea, estaban cobrando $2 millones al año y no se querían ir. Entonces hay muchas cosas que se pueden rehacer, pero yo espero que con su libro nos dé más luces. Ya. Oye, gracias. Ya. Bueno, yo creo que ya son suficientes las incursiones de nosotros en el tema para que el maestro pueda dar un pequeño resumen, porque tocaron muchos temas amplios y que eso dificulta poder dar respuestas concretas a todo lo que queremos saber. Entonces, no, muchas gracias. Me alienta mucho que sus preguntas, sus intervenciones. Y luego, bueno, mencionan a mi hermano Beto, así que es el único santo al que yo le rezo. Hombre, qué maravilla que me dicen, los oigan. ¿Cómo no voy a estar contento? Verdad y justicia para Ayotzinapa, nada más, nada menos. Esto lo escribió José Enrique. Paradigmático caso el de Iguala Ayotzinapa. Su final no está cercano porque la justicia escapa. Comenzó en 2014 con un evento brutal, desaparición forzada de muchachos de Normal. Una operación de Estado de carácter terrorista se echó a andar hace 10 años por un gobierno fascista. Cimbró a la nación entera ese ataque sin piedad. Un régimen genocida lesionó a la humanidad. Fueron varios los autores de este delito malvado: ejército, policías y crimen organizado. Se coronó el PRI gobierno con tan soberbia actuación. Mostró su afán de exterminio a un sector de población. Hicieron los poderosos esta colosal trastada a 43 muchachos, llevándolos a la nada. Hermanos, madres y padres quieren saber la verdad. Los mata la incertidumbre, la prolongada maldad. Inventó Murillo Karam una histórica mentira. Acusó a la delincuencia de quemarlos en la pira. Pero también exculpó al actor intelectual. Ni siquiera mencionó el Palacio Nacional. El tiempo no se detiene, ya van más de 9 años, esto lo hice hace 2 ya. La verdad se desvanece y permanecen los daños. Nos llegó un grupo de expertos de talla internacional.
realizó una gran tarea y ganó apoyo social. Solo que tocó con piedra al buscar la solución. El ejército se niega a soltar información. Hubo muchos detenidos, policías y delincuentes. La mayoría ya está libre por torturas indecentes. Hoy todo apunta al fracaso. El asunto está atascado. Hay descontento en los padres y el GIEI se ha retirado. Entre otras cosas, ahí espero que un día salgan publicadas y que algo se aclare. Gracias, Javier, por mencionar a Beto, mi hermano, es un gran aliciente para mí. Guillermo, ¿por qué no hicieron una redada ese día los soldados, los policías? O dices que era un asunto de policía. Mi hipótesis de trabajo en el libro es que fue un acto de contrainsurgencia. Sí. Traían entre ceja y ceja al normalismo rural. Lo han atacado desde que nació hasta hoy, sin sucesión de continuidad. Y cada que pueden, le dan golpes brutales. Pero al gobierno anterior se le pasó la mano, al anterior del anterior. Estos señores cometieron un crimen de odio espantoso, de proporciones inéditas en la historia de México. Un crimen de odio a una institución, el normalismo rural, que les ha producido muchos dolores de cabeza porque son muy bravos, muy valientes. Es gente que se defiende y sabe hacer cosas. Tienes razón, Carlos, es un presidenciable, no más ni menos. Y si es cierto que participó en esas reuniones, pues qué cosa tan terrible, porque nos debió haber dicho, oigan, yo quiero ser presidenciable, pero miren, yo estaba ahí en esa reunión, de perdido que nos hubiera platicado que ocurrieron esas cosas. Terrible, y bueno, lamento meterme en terrenos tan escabrosos, pero así está de escabroso el caso. La información de los gringos, yo aprendí de mucha gente, pero de algunas he aprendido cosas que jamás se me olvidan. Yo en los gringos no creo ni tantititito así, mira. En algo estamos de acuerdo. Cero. Entonces, todo lo que digan y todo lo que hagan, yo lo coloco lo veo, por supuesto, lo estudio y lo analizo, pero de creerles, naturalmente que no les creo nada. Mi punto de vista es que fue un acto de contrainsurgencia, una acción de contrainsurgencia contra un grupo que consideraban que les generaba mucho daño y que ponía en riesgo su situación de poder. El PRI estaba en su etapa de declive, hoy ya es una caricatura, el vandalito que los gobierna, que manda en el PRI, pues es un personaje más tragicómico o más cómico que trágico, pues, pobrecito, ¿no? Y afortunadamente parece que el PRI será el basurero de la historia, a menos que reviva con otra cachucha y con otro, que se ponga una chamarra distinta, ¿no? Ese riesgo lo corremos y hay que estar conscientes. Jesús se refirió a la capacidad de espionaje que tienen los gringos con su sistema de información en todo el planeta, su información satelital. Ciertamente sí, es verdad eso, fue el hegemón del planeta, tenía la producción económica más elevada que ha tenido ninguna potencia, llegó a tener
el 20% del Producto Interno Bruto Mundial él solo, que es un mundo de producción, pero lo perdió con China, para su infortunio. Y quizá por eso vemos tanto problema y tanta complicación en el planeta. Quizá eso explique la cantidad de ocurrencias poco razonables que tiene el actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Que empezó su etapa de declive y todo indica que quiere que su declive sea como el del Imperio Romano, que duró 7 siglos, acuérdense. No quiere que sea de un siglo, porque ya pasó ese siglo, ya sería una caída fenomenal. Y efectivamente, la información que dices que entregaron de Cienfuegos, pues es como toda la información que proporciona la DEA, es una información favorable a los intereses de la DEA, son grupos especializados en manipulación, por eso no les creo ni tantitito así. Víctor me preguntó que quién creo que fue el responsable, pues alguien con mucho poder en este país, que era el que tenía el teléfono, que se comunicaba por teléfono rojo, con el que coordinó la noche trágica desde el C4 de Iguala. Ese es mi punto de vista. Debe ser llamado a declarar para que nos diga qué fue lo que ocurrió. Y si nos diga que las dos sesiones que aparecen en Los Ángeles Press existieron o no existieron, que nos diga qué se trató ahí, ¿verdad? Porque si existieron estas reuniones, pues ellos fueron los que dieron las órdenes, están bien localizados. Si esto es verdad, pues ahí hay elementos para continuar la investigación. Sí, es cierto que existió el autobús, existió el quinto autobús, sí es cierto. Es verdad, está probado, lo menciona el GIEI, al GIEI sí le creo, pues lo he leído bien, lo he leído con mucha responsabilidad y con mucho cuidado, y le creo a lo que dice el GIEI. Sí existió el quinto autobús, pero el quinto autobús era parte de un trasiego que ya habían normalizado los empresarios de la terminal de Iguala, no sé si sería toda la empresa, no tengo elementos para decir exactamente, pero la corrida Chicago-Iguala sí existía, sí, o sea que había un tráfico de drogas que ya tenía tiempo, y de que lo controlaba Guerreros Unidos también es verdad, también está probado porque tenía el dominio completo de la zona. 5 policías municipales intervinieron, eso quiere decir que su influencia geográfica era importante. Son 5 municipios del sur de Guerrero, no es cualquier cosa, no es una cosa pequeña, ¿no? Una cosa importante. 5 municipios del sur de Guerrero. Y el tema que tocaste, pusiste en duda lo de la incineración de cuerpos en el basurero, y mencionaste que los huesos los fueron a dejar después, quizá, pero también es verdad que está probado que se tiraron bolsas negras al río, eso sí está probado, y que ahí andaba Cerón también está probado, eso sí está totalmente acreditado, jurídicamente acreditado. Entonces, creo, mi hipótesis es que sí incineraron una parte de las personas, algunos de los que mataron ahí mismo, ahí los incineraron. Deben haberlo hecho quizá en los hornos que tenían en Iguala, en los hornos, algunos de ellos en los cuarteles, no a campo abierto, porque a campo abierto operaba lo que dijiste de que no era posible que se hubieran terminado de incinerar en el tiempo que duró esta noche trágica, que fueron de las
10 de la noche a las 5 de la mañana. No hubiera alcanzado el tiempo para que desaparecieran o se volviera polvo completo los cuerpos. Pero si los incineran en un horno, de los que tenían los cuarteles o de los que tenían algunas empresas ahí, o sea, eso sí pudo haber sido, como que no. Y creo que fue solo una parte de los 43. A otros los incineraron en otros puntos porque hubo ataques en otros lugares. Carlos Montemayor fue mi gran amigo, así que no diría una palabra en contra. Es mi cuate. Carlos escribió maravillosamente. Admiro profundamente su trabajo, tanto el que se refiere a la guerra sucia, Guerrero, como su trabajo poético. Fue mi amigo, lo estimo que su aportación es muy importante en este tipo de casos. Y coincido, es cierto que la luz también está en que se considera perdonar a los culpables, pero eso no me corresponde a mí. Solo los padres y las madres podrían otorgar el perdón en un asunto de estas dimensiones, y me temo que no lo van a otorgar porque las conozco muy bien. Muchas gracias por escucharme. Mi hijo cumple 14 años y le van a partir un pastelito, me perdonan muchísimo, no contaba con... Le mandamos una felicitación muy afectuosa y muy cariñosa a tu hijo. Sabemos que la familia de nuestro querido maestro ha sido una familia que ha sido muy feliz dentro de tanto golpeteo que se les ha dado, y que él ha defendido ahora sí que con uñas y dientes ante todo el mundo. Y sus niños pues son parte de ese apoyo, de esa ayuda y sobre todo de cariño que Enrique tiene hacia la humanidad y hacia todos nosotros. Entonces, claro que no lo vamos a quitar. Y le vamos a pedir a Javier que venga y que te entregue el pequeño reconocimiento que con mucho cariño te damos, y sobre todo Javier porque también es un gran participante de Brújula, ya también de los antiguos participantes, aunque empezó muy niñito. Además conoce muy bien a muchos de tus compañeros. Aquí en el magisterio, y anunciaron hoy que ya se dividió la NAT. Ah, sí, sí. Y Pilar y Lamberto estaban en la NAT. Estuvieron un buen tiempo. Bueno, la NAT ya tiene todo otro historial que sería bueno un día platicar. Invitamos a Porfirio y a los que pudieran en ese momento enriquecer esa parte, ¿no? Bueno, tú dinos cuándo pueden ir, porque la NAT ahora está muy de moda, porque mucha gente de los actuales gobernantes se han hecho parte del grupo de este grupo de abogados que se han caracterizado por haber sido siempre demócratas del lado de la defensa del pueblo, y siempre incondicionales. Siempre que teníamos un problema buscábamos a alguno de la NAT, sobre todo Porfirio, para que nos echara la mano a resolver algún problema de algún compañero, de algún colectivo, de algo, de lo que fuera, hasta cuestiones laborales y de desalojo, de muchas cosas lo hicieron. Entonces es muy interesante para que ustedes, que son fundadores y participantes de esos grupos, pues nos lo vengan a platicar. Bueno, ya no interrumpo al compañero. Dice así: el Círculo de Estudios Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al doctor José Enrique González Ruiz por su lucha permanente en defensa de los derechos humanos en nuestro país y sus esfuerzos por el esclarecimiento de los agravios a sus pueblos y comunidades, y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia Los pendientes del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Atentamente, Central Campesina Cardenista, Laura Nava Arontes y Arturo Fabián Zavala Soto. Maestro.
es cómplice de muchos conocidos del maestro, entonces Muchas gracias. muy Oye, ¿me interesante. permites una pequeña participación? Sí. Pero por la tarde que yo invité, tú conoces a Eduardo, que es la persona que ha mantenido el plantón de Ayotzinapa ahí en Reforma. Lo invité hoy, imagínate, él tiene años y años manteniendo el plantón en forma completamente sin ganar un centavo, pero lo que sí no sabe es que fue atacado últimamente, llegó un grupo y le destrozó todo el plantón, destrozó todas las fotografías y destrozó todo el plantón. Ah, él fue el que atacó. Entonces quiere decir que este gobierno, cosas que no hayan pasado en tanto tiempo, porque ese plantón tiene años y años, imagínate los datos que tiene él, después de tantos años de estar en contacto, cuando llegan todas las marchas de los Ayotzinapa, llegan ahí y ahí le damos comida y todo esto y luego inician la marcha. Entonces los datos que tiene de él sobre este asunto son enormes. Pero lo que sí que la agresión ahora es el primer gobierno, porque tiene años ese plantón allí en Reforma, ¿verdad? Que le dan un ataque total y pues ya ahora ya hasta miedo da el poder seguir ahí en el plantón. Pero sí sería muy interesante que algún día pudiéramos hacer una entrevista. Yo lo invité, pero no tenía la posibilidad de Por hacerlo. supuesto que sí, muchas Sí, gracias, te gracias. agradezco muchísimo. Y ratifico algo que me duele decir siempre, pero ni modo. Se dividió la NAD y se pelean ahí compañeros que se defienden. Por eso perdemos todo. Sí. La izquierda todo el Sí. tiempo. No, y ya años atrás habían atacado ahí donde originalmente se puso El plantón. el plantón, Sí. donde estaba la PGR antes. Sí, claro. Sí. Ahí también. Bueno, vénganse a tomar una foto los que gusten con el maestro, porque sí, tenemos se tiene que retirar. rápido, súbanse, porque queremos dejar un recuerdo con todo. Pónganse, sí, Es que la NAT apúrense. hubo elecciones apenas hace unos 6 meses y se dividió. Vente, compañera. La secretaria no es abogada, es ingeniera. ¿Qué hace? ¿Verdad? Véngase, don Pedrito, a la foto. A la secretaria, sí. Siéntese, los que quieran, siéntense. Maestro, siéntate, por favor. ¿Me siento? No, me siento yo junto de Este es el chief aquí. Vente. Usted es el comandante en jefe. Sí, me siento aquí con el maestro. Hazte para acá. Vénganse, niñas, acá. Vente para acá, Sevilla. Por ahí anda el asunto. Sí, Don bastante. Pedrito, véngase. Don Pedrito, nuestro anfitrión que siempre nos apoya muchísimo de manera solidaria. Don Peter. Gracias. Pero ahora contentos. Salud. ¡Que viva Fuerza, Ayotzinapa! Que viva Ayotzinapa, David. Y ¡Que viva Palestina! Que viva Palestina. Palestina libre, no más genocidio. Tuvimos 2 marchas ahora, Y mañana hay otra marcha también. Para Ayotzinapa. Mañana hay otra. No, está grabando. No, la Ayotzinapa. Una se fue a la embajada y la otra se fue Vamos a despedirnos, compañeros, por esta ocasión. Nos veremos el próximo sábado. Si tienen oportunidad, aquí los esperamos. Y si pueden, el miércoles nos vemos a las 8 por el canal de Brújula Metropolitana en YouTube. Muchos saludos, descansen y reflexionen acerca de la significación que tiene el caso Ayotzinapa para el sistema político de nuestro país. Decirte que en el internet te mandaron muchos saludos. Un abrazo, sí. Marta Rumayo, que la conoces, esta Rosy, o sea, Rosy de Iztapalapa, creo, de Iztacalco. Azcapotzalco. Azcapotzalco, perdón. Bueno, varias, subiste como 10 saludos cariñosos. Gracias. Pero bueno, ya te la puse en tu perfil. Nos veremos pronto, compañeros. Saludos. Maestro, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Atenócrates. Es que está Perdón. difícil tu nombre. Atenócrates. Ya te dejé Sí, ahí la sí, lista. apunta mi teléfono, por favor, o el de Fabián, cualquiera de ellos.